¿Cómo estamos? Ay, Dios. Espera. Es fantástica. Ahí está. Ahora Sí, tenía muy fuerte el volumen. Ahí está. estaba oyendo al Petro, ¿Cómo la entrevista que le ves? hicieron ayer. Muy buena, ¿eh? Se van a poniendo al tú por tú al Trump, ¿no? Pues no creo que sea tú por tú, porque Trump lo que hace es amenazar, no Ujú. razona, no No, pues, tiene el compromiso histórico que sí tiene el Petro. no, pues aparte de eso, pues no. Ya nadie le cree a Trump, la verdad. Ya que No, cómo no. no, a lo Aquí que en me México refiero. hay, a lo mejor no le creen, pero No. sí se subordinan. Ah, bueno, por el miedo que se tiene por el. Entonces, la subordinación puede estar, se puede dar con o sin creencia. Es más miedo que respeto. No sé. Por eso es que todavía le siguen más o menos creyendo, subordinándose. Como por ejemplo ahorita con lo de Egipto, ves que la semana anterior hicieron la firma allá de. Pero casi casi no sé cómo se maneja allá, si por presidente, primer ministro, no sé cómo sea en Egipto. Pero prácticamente otro poquito y era una alfombra para Trump. O sea, de, usted es un buen presidente, usted quién sabe qué, y yo así como de, ok. Un poquito más arrastrado no se podía, pero bueno, es el miedo que parece algunos países árabes le tienen a Estados Unidos. No sé si sea del todo miedo, conveniencia, pues porque están prosperando. Si tú me Sí, das 1 millón de pesos diarios, te puedo adular, pero no por miedo. Digamos, quiero poner un contraejemplo de que pueden ser intereses más que miedo. Miedo, incluso ni los mexicanos, fíjate. No, no creo que los que toman el modelo de Trump sea por miedo a Trump, sino porque quieren quedar dentro de ciertos negocios de los cuales están excluidos. ujú. Entonces lo que pretenden es pues subordinarse a una corriente política que los puede llevar a recuperar lo que en atención a sus intereses les den. Es como la refundación del PAN. Yo creo que el PAN de alguna manera está respondiendo a las circunstancias mexicanas y hasta cierto punto dejando de usar a Trump, puesto que Trump es la bandera de una fuerza todavía más a la derecha que el PAN, que es la de Verástegui, ¿no? Entonces, como no caben los dos, y si cabe uno, el otro no, o si uno desplaza al otro, entonces es por lo que reaccionan. Si ya los están marginando de todos los negocios a los que estaban acostumbrados, el que llegue otra fuerza política que los pueda desplazar, pues es para ellos un peligro. Pero no creo que ocurra. O sea, está haciendo lo que políticamente les toca hacer a los panistas, ¿no? Pues tratar de recuperar su estatus. Pues yo si fuera Alito, porque todavía sigue siendo presidente del PRI, yo sí estaría ya, si no temblando, sí estaría ya con qué vamos a hacer ahora porque así lo planteó, ¿no? Con esta nueva administración interna del Partido Acción Nacional, de que no va a haber convenios, ¿no? No va a haber alianzas, no va a haber absolutamente ni nada de acuerdos con otros partidos,
vamos a ver si lo llevan a cabo, ¿no? Pero por lo menos parece que ese va a ser el cantar, ¿no? Y pues ya algunos del PRI, y no me acuerdo si exactamente quiénes han sido, o si fue directamente Alito, pero lo poco que he podido leer en las noticias, porque este tipo de información casualmente es la que menos se replica en los últimos días, en los medios de comunicación, digamos, tradicionales. Nada más se habla así como que muy por encimita de que el PRI como que anda ahí todavía diciéndole, oye, piénsalo bien, no nos necesitamos entre todos para hacerle montón a Morena, ¿no? Cuando hace unas semanas, por lo menos Alito, en una entrevista con Adela Micha, le decía que no, que no había pues razón, ¿no?, para esa crítica que hubo en su momento, en el que decían que sin el PAN el PRI ya hubiera desaparecido. Él decía que no, que por el PRI el PAN tenía ganadas gobernaturas, pero ya ves que él da sus estadísticas y solito después se contradice, y pues fue el hazmerreír hace como un mes más o menos, un mes y medio, que salió esa entrevista con Adela Micha. Entonces vamos a ver qué pasa ahorita, ¿no? Porque lo que sí bueno, a mí me gustaría destacar es, creo que te mandé por ahí una imagen. Alguien se me adelantó con la imaginación y fue de que se parece mucho al logo de Ariel, un detergente de los años 80, 90. No me la mandaste. Sí, por ahí ha de estar. Donde aparece pues el actual presidente del PAN con el nuevo logo, y pues si tú lo pones como, no sé, parte de una marca de un detergente, es casi igualita, ¿no? Entonces sería como el PAN chaca chaca, le diría yo. Vamos a ver qué memes salen, porque aunque no, yo pensé que iba a haber así más crítica contra el PAN, la verdad es que ahora no hubo mucha crítica en redes sociales, no hubo muchos memes. Creo que hasta ya pasa desapercibido el PAN. Ya está, ya es un zombie, digo, para estar en tiempos de Halloween ahorita que viene en una semana y media. Ya es un muerto viviente el PAN, pero no está muerto. El PRI quizás sí, pero el PAN todavía no. O eso es lo que yo veo. Yo creo que alguna responsabilidad tienen aquellos que confiaron en las redes. O sea, todavía falta por hacer estudios, pero mi hipótesis, y no de ahora, sino de hace un buen rato, es de que pues las redes se quedan en las redes, no trasciende la cosa. Pues no sé, solamente que sé que sacaron una convocatoria los del PAN, que donde están regalando iPhones, y los de las redes ya se están apuntando para el PAN. O sea. Sí, pues van por el iPhone. Exacto. No sé qué tan legal o no legal sea eso. Sí, es pero legal. Está funcionando. Funcionando. Bueno, es que la verdad va a haber un tamiz en el cual se va a ver qué estrategia o qué decisiones tuvieron mayor repercusión. ¿En dónde? En el mercado de votos. O sea, si en lugar de darte más votos te hizo perder votos, pues las cosas no estuvieron bien hechas. Y en el caso del PRI, que tú dices que si tú fueras Alito, pues es que Alito lo está haciendo. Ya casi está rogándole al PAN que lo tomen en cuenta. Sí. Pero en política, el que pide por necesidad pierde por obligación. En política negocias fuerza. Yo tengo esta fuerza. ¿Qué me das a cambio de que colabore contigo? O que sume esta fuerza a tu fuerza. Pero llegar a decir, miren, ya me está cargando
chirifiusca, pero poquito que somos es mejor que nada. Eso a nadie le interesa. Porque además en el 24, según cada vez aparece más constancia de ello, el que se hayan integrado en coalición los hicieron perder votos. O sea, panistas que no querían al PRI y no fueron a votar. Y a la inversa, priistas que no querían al PAN y no salieron a votar. Entonces, esa alianza entre estas dos fuerzas políticas, por sus trayectorias históricas, por sus posturas ideológicas, les restó. Y así se vio en el 24, ¿no? Ahora, pues cada vez veo más cerca el fin del PRI. No solamente por los desfiguros del Alito, sino en algo muy concreto y que le duele. Los chapulines, ¿no? Cada vez abajo hay más chapulines hacia otros partidos, específicamente hacia Morena, pues que lo están haciendo ver cuál es su futuro casi inmediato, ¿no? Pero hasta que no lo eche por la borda al PRI, hasta que ya deje constancia de que no pudo tener ni el 3% de votación nacional, hasta ese momento yo creo que ya irían por Alito, ¿no? Con todos los delitos de los que se le acusa. Mientras tanto, pues sigue operando a favor de los que se están quedando con la fuerza que alguna vez tuvo el PRI, ¿no? Y que todavía le queda. En fin. Pero todo esto comenzó porque estaba viendo cómo se desempeña. No la he terminado de ver, hasta que tuve que interrumpir la entrevista que le estaban haciendo a Petro, porque, bueno, ya tenía... me llamaste la atención de que ya estabas listo. Si ya estaba listo, y dije, no, pues sí. La dejé en pausa. Pero un periodista que se ve que tiene mucho oficio, nunca lo había visto en español, hablando en un correctísimo español, con una claridad en cuanto a su pronunciación mejor que la de Petro, pero le pasó lo que nunca debe pasar a un buen entrevistador: querer sustituir al entrevistado. Entonces, para todo interrumpía al Petro, hasta que le dijo, mira, tú sabes lo que es el oficio de periodista mejor que yo, y lo que tiene que saber hacer un entrevistador, que es dejar hablar a su entrevistado. Tú no me dejas hablar. No, pero lo exhibió, y el otro, en lugar de tranquilizarse, siguió interrumpiendo, y cada vez, como tú lo dices, cada vez mostrando más el dedo que mueve, el brazo que mueve la cuna, ¿no? Trompista hasta los huesos. Por lo menos en cuanto a un entrevistador profesional, yo te digo, nunca lo había visto, pero parece que tiene buen talante. Un entrevistador que perdió los estribos. Me suena como a algún medio estadounidense, por el tipo de entrevista que hacen últimamente. No, fíjate, porque el entrevistador, bueno, no sé, el entrevistador tiene toda la apariencia de un hispano. Incluso no de buen porte, sino de un porte no de élite, sino más popular. Eso sí,
te digo, con una capacidad para manejar el español y sobre todo la claridad con la que lo pronunciaba, excelente, ¿no? A ver si me compartes el link o algo parecido, a ver si lo Bueno, reconozco. ahorita te lo mando. Incluso, a ver si te mando la foto de este cuate, una captura de pantalla. Sí, porque Pues, últimamente he escuchado ese estilo de entrevista. Bueno, hay uno que en sí corrieron y tiene esa forma de entrevistar, o sea, interrumpiendo y cada frase, casi cada idea es de, pero si dices esto, ¿por qué esto otro? Y todavía no termina la idea y ya está cuestionando de nueva cuenta. Entonces, últimamente, sobre todo, por ejemplo, de Fox o de ¿cómo se llama esta otra empresa que también es un poco ya te muy mandé la foto. confrontativo? No le conozco. Te digo, para mí, yo nunca lo había visto. Tiene como ciertos rasgos peruanos, ¿no? Digo, por Peruano, la influencia asiática que tienen allá. latinoamericano, digamos. Tiene todo el aspecto de ser latino. Sí, sí, eso sí. El otro día me sorprendí porque me puse a analizar fotos mexicanas de mexicanos. Ujú. No, ya cuando te propones encontrar lo que buscas, encuentras pero a raudales. Alguien me dijo que rasgos asiáticos eran muy pronunciados en los mexicanos. Y Sí, sí, ¿eh? sobre todo en Oaxaca y algunas partes del sureste. Entonces digo, no, ¿cómo no? Sí, sí. Son rasgos asiáticos. Pero en fin, En el en maya, fin, inclusive, hay algunos que mencionan que hay palabras que se llegan a pues aparecer en cuanto a pronunciación y significado sí. al chino o mandarín. Allá- Porque se presume que antes de que llegaran los españoles, ya los asiáticos ya tenían comercio con inclusive los olmecas y con los mayas. Inclusive antes de que llegaran los aztecas, que después se convertirían en mexicas, a lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya había ahí un conecte cultural comercial, pero desde el lado del Pacífico, ¿no? Ya después fueron los europeos que llegaron por el otro lado, ¿no? Pero sí, por eso es que se presume, sobre todo te digo en la parte de Oaxaca, algunas partes del sureste, que hay Guerrero. rasgos muy asiáticos. Que ahí, por ejemplo, en Guerrero es una mezcolanza. Porque también hay zonas Afro. llamadas afromexicanas. Ajá. ¿Sí? Y Perú está de ese lado, ¿eh? Sí, es que te digo que Perú, no sé qué tan contemporáneo sea la relación específicamente con No, pues Japón. sí, hay muchos con pues, Fujimori. Hay muchos apellidos como ese en Perú. Y tú ves a los Fujimori, era asiático en sus rasgos faciales. Ujú. Entonces, sí, es muy fuerte también ahí. Más Mira, fuerte que... el, el entrevistador tiene su canal, se llama Daniel Coronel. Anda, decía, porque le dice Daniel. El Petro le dice Daniel. Ajá, Entonces ahí habla sobre la tensión entre Colombia y Estados Unidos. Y aquí lo pone no como entrevista, sino como debate. Que él ajá. no fue a hacer una entrevista, fue a hacer un debate. No sé tú cómo lo viste, si fue como debate. Así es como lo pone en su descripción el propio entrevistador. Porque comienza como una entrevista tradicional. Ujú. Un debate requiere una tercera persona.
digamos, el moderador. Ujú. Una entrevista nada más se requiere de dos, el que entrevista y el entrevistado. Que lo quiso convertir en debate es lo que Pedro le decía. Oye, asume tu papel de periodista. Me estás entrevistando, déjame hablar. Eso le reclamó varias veces. Y el otro sí guardaba el silencio, pues temporalmente, ¿no? Pero volvía a interrumpir. Y lo que sí le ganaba era controvertir toda la información histórica que estaba dando Petro. Por ejemplo, los colores de la bandera, ¿no? De por qué el blanco no está. Y de por qué la bandera de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, tienen los mismos colores. Dice, porque vienen desde Haití. La fuente de nuestra libertad es Haití. Pero Haití también tenía el blanco. Lo quitaron cuando pues les dijeron que la libertad era para todos menos para ellos, los franceses, ¿no? Entonces quitaron el blanco. Pero son los colores de las banderas de estos países pues, caribeños, ¿no? Y así pormenores que estaba dando el Petro, que ya en el plano de la controversia, del debate, estaban viendo muy reducido al ¿cómo se llamaba? Daniel Coronel, así se llama Daniel. su canal. O sea, se ve que tiene una personalidad interesante para hablar. Ahorita lo estoy viendo nada más sin audio, para que no se escuche ahorita en la grabación, pero sí parece que sí es un poquito defendiendo los pilares. Sí, podríamos hablar de izquierda a derecha, un poquito hacia la derecha, por lo que estoy viendo en cuanto a sus temas. Así de reojo nada más, ¿no? Pues yo diría más pro gringo. Pues es eso, ¿no? Una derecha moderada, ¿no? En Estados Unidos, comparación de Europa, que sí es una derecha extrema, que es a lo que tiende ahorita Trump. Todavía es como que una derecha moderada la de Estados Unidos en general. No, ¿cómo crees? No, espérame. Porque ya con Trump ya es totalmente conservadora, o sea, extrema, ¿no? Esa que, por cierto, en Europa ya están ganando escaños, y ahorita Japón con la nueva ministra que quedó también es de extrema derecha, o sea, esta tendencia se está dando, pero a pasos agigantados. Fíjate que lo que también me llamó mucho la atención de Daniel Coronel es que tenía control sobre los rasgos de su cara, ¿eh? Difícilmente se podía asociar la defensa que verbalmente estaba haciendo con una reacción facial en ese sentido, ¿no? Y de contradicción a Petro. Petro es como que más expresivo corporalmente que Daniel. Claro, que te digo que como es entrevista, el mayor tiempo de la cámara está sobre Petro. La toma hacia Daniel son más breves y esporádicas. Entonces, por eso es que tiene la estructura de una entrevista, incluso en el lenguaje visual. Sí, pero se ve que sí tiene ya un buen de trayectoria para pues, yo no sé, no lo he visto, pero lo poquito que alcancé a escuchar en el tono de voz sí. Es yo digo que no es entrevista, es prácticamente un cuestionamiento constante de algún tema en específico. Entonces, bueno, es que la entrevista es casi como un abogado o algo parecido. Sí, la entrevista es un cuestionamiento. Sí, o sea, el que entrevista pregunta, el otro responde. Pero su estilo es así muy confrontativo.
sea, está interesante. Tomando en cuenta de que no siempre, porque hay muchos periodistas que lo han intentado, no siempre le haces mucho caso a ese tipo de entrevistadores porque pues están sesgados o por alguna otra cuestión. Sí. ¿Cómo se llama este gringo que ha venido a las mañaneras a veces? Sergio Ramos. Ándale, Sergio Ramos. Pues yo les digo que casi es gringo, aunque es latino, pero pues ya se No, la ha no, vivido ahí. pero se llama así, Sergio Ramos. No, Tiene el nombre de un futbolista. es que me acuerdo que se apellida Ramos, pero no creo su nombre. Tienen ese talante de querer imponer su punto de vista y orientar su cuestionamiento hacia donde ellos quieren. Tanto Y cuando que... alguien y cuando a alguien se le sale de control, por ejemplo con AMLO y ahora Petro, pues se ven ya muy disminuidos. Jorge Ramos. Jorge, sí. Sí, es que su entrevista más, digamos, simbólica en los últimos años fue con Salinas de Gortari, que lo hizo enojar, pero bonito. ¿Quién a quién? Jorge Ramos a Salinas de Gortari. O sea, lo sacó de quicio. Sí, porque ya hubo un momento en el que le dijo, dice, o sea, usted está insinuando, usted me está acusando y usted no sé qué, o sea, ya se sentía agredido a Salinas de Gortari, pues sí, ya no aguantaba la entrevista. Entonces ya para que a un expresidente lo saque de quicio, no es tan fácil. En este caso, quizás por eso la similitud con este cuate coronel. Es el mismo perfil en ese sentido. Tratar de sacar de quicio al otro para... Entienden las entrevistas como un torneo, ¿no? Donde hay un ganador y un perdedor. Y ellos quieren salir ganando. De hecho, su prestigio les viene no como políticos, sino como periodistas, ¿no? Buscan la contradicción del otro. Te digo, es casi como un estilo muy socrático. Ajá, Sócrates es el héroe de las preguntas, el arte de preguntar. Ajá, entonces, o sea, siempre se busca, ¿no? A partir de la razón, buscar la contradicción del otro. Pero hay varios tipos de... o hay varias maneras, ¿no? Por lo menos en las psicologías vimos algunas. Para poder llegar a esas contradicciones y decir, mira, no es lo que tú piensas o no es lo que tú crees. En este caso de la política, es la información que tú das, es verificable, no es verificable, es certera, no es certera, etc. Pero fíjate que, sí, y fíjate, ahora que lo mencionas, este espíritu crítico de Sócrates, que aunque Platón le denomina diálogos, cuando Sócrates participa en esos diálogos, pues más bien es como la de una persona que destruye al otro al hacerlo caer en contradicción. O sea, provoca generar información contradictoria, porque de una contradicción surgen posibilidades de investigación. Y esta manera de actuar, pues la ves en una serie muy popular que se llamó el Doctor House. Exacto. El Doctor House lo que provocaba era que el interlocutor cayera en contradicción, o sea, los miembros de su equipo, ¿no? Entonces exigía información, hasta generar una contradicción. Aparecida esta decía, como jefe, hagas esto, hágase aquello, usted haga esto, usted esto, otro, etcétera, etcétera. Entonces es el paradigma inicial del cual
he hablado varias veces, que se hace a partir de los indicios, de los rastros que van generando las informaciones. Y sí, los médicos debieran ser buenos en este oficio del arte de preguntar, porque de ahí tiene, de las contradicciones en las que caiga el paciente, tendrá que derivar sus hipótesis de trabajo. Sí, porque así como decía House, ¿no? Que todos mienten. A veces hay pruebas, aunque están comprobadas técnicamente, que a veces también se contradice con lo que dice el paciente. Entonces hay que también cuestionar hasta la praxis de, no sé, o alguno que haga exámenes químicos, etc, etc, ¿no? Entonces el médico tiene que estar todo el tiempo con esa búsqueda, llamémoslo de alguna u otra manera, de que todo cuadre teniendo la premisa, ¿no? Que sí, yo cuando lo escuché por primera vez dije, este cuate está loco, pero ya después, porque coincidió que iba terminando la carrera y entré a práctica clínica y en la facultad, ¿A quién sí es decías que estaba cierto, loco? al House, en su personaje, Ah, de Mike Lowry, pero el punto es de que esa frase fue así como de, mm, porque en una parte, bueno, en uno de los enfoques, sobre todo más humanista, de la psicología, te tienes que creer al paciente. Pero en esta otra, otro estilo de entrevista, que también se podía aplicar, sobre todo en la cognitiva conductual, era de no necesariamente no creer al paciente, porque no era textual así, pero sí era buscar estas contradicciones para poder trabajar con las creencias, que son normalmente las que causan muchas dificultades a la persona. Entonces, ahorita que veo esta entrevista con este cuate coronel, pues me recordó un poquito a este método de entrevista, que yo lo veo con mayor precisión en este último que a Jorge Ramos. Jorge Ramos como sí, que sí, sí. es un poquito más light a comparación de este Sí, sí, coronel. sí, sí. O sea, este cuate se ve que sí domina el, este, el espectro político, ¿no? De lo que, de lo que está preguntando. Fíjate que ahorita recuerdo un capítulo del House cuando él no le gustaba comunicarse directamente con los pacientes, porque decía, como tú dices, es que todos mienten. Entonces, que lo que digan y vamos buscando cuáles son las contradicciones. Pero en esta ocasión, como pusieron a House como contrincante de Dios, ¿te acuerdas que alguien en el pizarrón puso Dios 1, House 1, Dios 2, House 1, hasta que finalmente empataron? Pero va a hablar con un pastor o con un, no le llaman, ¿cómo le llaman a los que conducen las pláticas, dan las pláticas? Ministros, ¿no? Un chavo No va me a acuerdo. platicar con él porque, pues, estaba enfermo, sudaba, tenía temperatura. Entonces, a la hora que va a platicar con él, el chavo, que lo pensaban que hacía milagros, pues Ah, ya. pues yo, bueno, no pierde la curiosidad. Si de veras trata con Dios, porque una cosa les dice a su equipo, una cosa es que digan que hablan con Dios y otra cosa es que afirmen que hablan con Dios. Entonces, eso le da curiosidad y lo va a entrevistar. Y en el debate que se genera, en la capacidad de observación de House, lo lleva a resolver el problema. ¿Qué es lo que observa en el cuate Que a pesar de que hablaba de pureza y de limpieza y de una moral lo más rígida posible,
al mismo tiempo estaba toma y toma agua. Entonces le pregunta a su papá, el papá del ministro, oiga, ¿cuánto tiempo tiene su hijo tomando agua? No, pues todo el tiempo está tomando agua. Ah, regresa con el chavo y le dice que se desnude. ¿Cómo no? Y el papá diciendo, ¿cómo es posible que usted le pida eso a mi hijo? ¿Sí? Le voy a demostrar por qué está enfermo. Y es que tenía herpes. Sí, ya me acuerdo. ¿Ya te acordaste? Más o menos, sí, ya me estoy acordando del capítulo. Y un herpes que había adquirido por el trato carnal con una mujer, ¿no? Que negaba haber tenido. Entonces ahí está la prueba. Y se echa abajo las supuestas santidades de ese joven ministro frente a los ojos de su padre, que dijo, no, pues son chavos, no se les puede confiar todo lo que digan, ¿no? Pero aquí la contradicción, fíjate, era lo que estaba diciendo el chavo de su conducta inmaculada con la ingesta de agua para purificarse. ¿Purificarse de qué? Pues de la mancha de haber tenido relaciones sexuales. Entonces ya, ¿no? Pero asocia con la calentura que tenía, los malestares, dice, no, tiene un herpes. Y efectivamente así es, bueno. Por eso es que el capítulo termina Dios 3, House 3, empate. Sí, me acuerdo de Pizarrón, que así, Así estaba puesto. Pero no me acuerdo si fue antes o después de salir del hospital psiquiátrico. Antes. Fue antes, porque también algo parecido hubo cuando salió. Porque fue, creo que la primera temporada. Lo del hospital psiquiátrico fue como en la segunda o tercera temporada, ¿no? No, como en la quinta. La quinta, sí. Sí, ya va avanzada la serie. Sí. No, pero sí me acuerdo que hubo varios versus ahí. Y ese de Dios estaba interesante. Y es que en todos los programas es la misma estructura. O sea, ¿por qué se luce House? Por el método. ¿En qué consiste el método? Número 1, observa con cuidado todo lo que pasa. Incluso los decires de la gente. Ese es un fenómeno que pasa junto con otros. 2, a partir de esa información, deduce una conclusión, infiere una conclusión de la manera más rigurosamente posible. Y el tercer paso es verificar de tal manera que todas las preguntas queden contestadas. Si alguna pregunta no es contestada, a continuar observando, infiriendo información, generando hipótesis para verificarla, hasta dar con el problema, ¿no? Con la causa del problema, una enfermedad. Todavía me acuerdo cuando, creo que fue la chava, la Cameron, que dice, oiga, pero así se va a morir. Bueno, algo habíamos aprendido, que por ahí no era. Al poner a prueba la hipótesis que lo condujo a recomendar un tratamiento, si el tratamiento lo mataba es que por ahí no era. Entonces, algo habíamos aprendido. Entonces, siempre hay algo positivo, porque siempre aprendemos. Y pues dices, pues sí. No, cuando ya no había más que hacer, supuestamente, decía, pues hagan esto. Y decía, no, pero es que si hacemos esto, le vamos a provocar X
síntomas y no vamos a poder ver Sí, esto o aquello y se va a complicar y todo lo que hicimos no va a servir de nada. Y dice, bueno, pero pues se va a morir, por lo menos podemos hacer algo en lugar de quedarnos aquí sentados viendo, ¿no? Y ya, pues como mandaba él, pues ya iban a hacer todo lo que decían, ¿no? Provocaban alguna crisis y de ahí ya sabían que tenían que tomar una muestra y casualmente con esa muestra ya se comprobaba, ¿no? Qué enfermedad era, o mejor dicho, qué es lo que causaba eh, el padecimiento. sí, confirmaba la hipótesis del House, ¿no? Sí, pero Y fíjate que era muy drástico. eso no, nos salió por lo de el poder de cuestionamiento de Sócrates. Sí. Se comenta que cuando se diseñó la serie de House, pues se tenía que definir pues, la personalidad de House, del médico. Entonces combinaron la habilidad de Sócrates para hacer preguntas, la habilidad de Sherlock Holmes para verificar las hipótesis, la capacidad de observación de Sherlock Holmes para poder encontrar dentro del caos de la realidad ese elemento que hacía posible el inicio del camino a la recuperación de la salud del paciente y la obligatoria necesidad de verificar las hipótesis, ¿no? Y la capacidad de observación que tenían los médicos hasta antes de House, por decirlo de alguna manera, y de ahí el ojo clínico, es que algo vino a sustituir el ojo clínico del médico. O sea, la capacidad de observación del médico. O hizo posible que el método fuera utilizado por cualquiera que haya estudiado medicina. ¿Y cuál es ese elemento? Pues es el de la capacidad de observación, pero ahora la observación se hace mediante tecnología. Esos son los análisis que los médicos, como no saben exactamente diagnosticar, sospechan que puede haber algo, pues vayas a hacer estos análisis. Y ya conforme a los resultados, ya pueden prescribir, ¿no? La medicina que consideren adecuada. Antes eso no había. Entonces, era la capacidad de observación y la capacidad analítica del médico que sustituye a la tecnología. Ahora, como ya existe esa tecnología y está puesta a manos de quien quiera usarla, un médico, digamos, mediocre, sabiendo usar la metodología, pues lo hace un médico sobresaliente, ¿no? Y además está, digamos que bien planteado el asunto, porque la tecnología no es más que la extensión del cuerpo humano, ¿no? Pues ahorita, si no, ¿qué pasaría? Digo, si siguiera la serie de Doctor House, ¿qué pasaría con el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo tomaría el tema la serie? Sería interesante, ¿no? Porque digo, se hace crítica hacia el ejercicio del médico. Yo creo que hay de manera muy secundaria a otras profesiones que tengan que ver con la cuestión de la salud. Pero yo creo que también irían otras más. Ahorita con inteligencia artificial, pues es lo que tú estás ahorita mencionando, ¿no? Que ya confiamos demasiado en la tecnología, que ya no se usa como una herramienta para corroborar el diagnóstico, sino es de lo que digan los resultados de esto, es lo que voy a tomar como verdad. Oiga, médico, pero es que a lo mejor tuve problemas, no sé,
estoy descompensado y por eso salió ahí que tengo diabetes, pero no tengo diabetes. No, 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 ya salió así el estudio. Usted tiene diabetes, ¿no? Y se medica para ello y después hay problemas en el páncreas porque no necesitaba la insulina, por ejemplo. Hay casos, ¿no? Donde la negligencia médica es porque como hay tecnología que comprueba lo que él dijo, a veces no le pasa nada al médico, pero el paciente es el más perjudicado. Porque aunque lo que diga un estudio es una cosa, en realidad pues el cuerpo necesitaba algo distinto o no era exactamente lo que las pruebas decían, sino se necesitaba la experiencia del humano para poder decir, ok, aunque diga esto, yo lo que observo en el paciente es esto y esto y esto, vamos a comenzar el tratamiento de esta manera y vemos, ¿no? Y se han evitado muchas negligencias con los médicos que sí recurren a la entrevista, al ojo clínico, a la experiencia, a ese tipo de métodos que pues ya, bueno, a mí me tocó algunos médicos que ya no les gusta utilizar. Fíjate que eso tiene que ver con las posibilidades de la sociedad. O sea, los médicos tenían que ver o atender a una población muy pequeña, por así decirlo. Es como un maestro. Un maestro antes tenía que ver con salones, pues de cierto número de estudiantes, ¿no? Hoy se tiene que diseñar sesiones en términos generales con cientos de alumnos presenciales, ¿no? Y por eso se diseñaron las clases magistrales en auditorios cuasi deportivos, ¿no? El catedrático daba su cátedra ahí, en el auditorio donde había cientos de estudiantes. Y admitía 2, 3, 4 preguntas y lo demás lo canalizaba a sus ayudantes. Y eso era en los países, digamos, tecnológicamente más desarrollados. En México, mientras eso estaba ocurriendo, o por lo menos en Puebla, se estaba pensando en reducir los grupos. Y a mí me pasó que de tener 110 alumnos en un grupo, pasé a tener 40, por la demanda de los mismos profesores de reducir el número de alumnos. Pero ya se había ganado experiencia en la atención a grupos, a grandes grupos, ¿no? De estudiantes. Entonces, mientras crecían los grupos en otros lugares, en Puebla o en México, diría yo, se estaba pensando en la otra opción, en la reducción. ¿Quién finalmente tuvo la razón? Pues es que la sociedad sigue creciendo. Si la gente demanda aprendizaje y grandes números de ciudadanos demandan aprender algo, pues ya no se puede pensar en el sistema tradicional de la escuela, ni siquiera en este diseño con auditorios. Pero ya la salida es tecnológica, en línea. Entonces, eso, tú preguntas, ¿qué hubiera pasado con el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo de House? Pues yo creo que estarían haciendo operaciones, simular operaciones en 3D, usando la tecnología, pero al mismo tiempo de que estaban operando con toda libertad sobre un cuerpo artificial, los robots estaban operando al cuerpo real. Si el cuerpo no podía ser girado realmente,
sí en el cuerpo proyectado de la imagen del cuerpo proyectado, sí se podía rotar. Y eso lo vi en algunas series policiales, en el caso de las autopsias. Cómo hacían las autopsias ya no sobre el cuerpo humano, sino sobre su holograma, ¿no? Yo creo que ahí andaría House utilizando ese tipo de tecnología, por cuanto que la demanda a ciertos servicios va creciendo, no va disminuyendo. Te pongo otro ejemplo. ¿Por qué las tortillas de ahora ya no son como las de antes? Porque ya no las pueden hacer como antes. Si antes había que pensar en un mercado de 100 personas, ahora hay que pensar en un mercado de miles. Entonces este proceso de hacer una tortilla a la antigüita, donde una persona usaba sus propias manos para darle forma, utilizar un metate caliente para que se cociera la tortilla, eso ya no puede operar. ¿Para cuándo? Hay miles de personas que te están pidiendo tortilla ya. Entonces, pues, la tecnología sale en auxilio de esta demanda, ¿no? Para satisfacer necesidades. Entonces yo por ahí veo que hubiera avanzado el mundo de House con la aparición de la inteligencia artificial. No, yo veo que yo vería, mejor dicho, que House no querría utilizarlo. O sea, por ejemplo, ahorita ya hay varios tipos de inteligencia artificial, pero de los inicios era un chat, ¿no? O por lo menos así comenzó ChatGPT y de ahí se han desarrollado otras herramientas. Entonces, supongamos que estuviera en esta parte preliminar de la inteligencia artificial y que le dijera, le dijeran en el hospital, ¿sabes qué? Tienes la obligación de asesorarte con la inteligencia artificial, la cual ya pagamos millones de dólares para que ayude en el diagnóstico. Fíjate que House sí usaba esa tecnología. Los metía en ese, digamos, tubo donde escaneaban el cuerpo. Sí, pero a lo que voy es de que esa tecnología es, ¿cómo llamarlo? Es mecánica, o sea, tú sabes para qué es esa máquina y sabes que vas a tener un resultado, pero en el caso de las inteligencias artificiales, donde ya hay una especie de emulación de una conversación por lo menos, pues sí, o una de dos, estaría interesante ver cómo es que trabaja en cuestión conversacional House con esa inteligencia artificial, o va a intentar rechazarla por lo más posible para que no sea un factor que contamine sus diagnósticos, para mostrar esta lucha, así como fue con Dios, ahora de la inteligencia artificial, para decir, a ver, una cosa es la información y otra cosa es lo que ahorita estamos hablando. Pero fíjate, la diferencia con Dios, y en eso sí House era materialista, y por eso, pues, ¿cuántas veces no discutió con su compañero, su amigo, el otro doctor, sí, el otro médico, Wilson? El oncólogo, ajá. Porque decía, no, cosas tangibles, cosas que podamos nosotros hacer con nuestros sentidos. ¿Dónde está tu Dios? Lo podemos ver, no, lo podemos tocar, no. O sea, esas sí ya son cosas de otro orden a los que House atacaba. ¿Cómo es posible que tú, siendo un científico, sigas todavía tolerando entidades inacibles? Y lo mismo me acuerdo que lo hacía con las emociones. Y todo es discutible porque las emociones sí son tangibles. Lo que creo yo, no sé, a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, que no se conocen las claves
para poder asir materialmente las emociones. ¿Cómo asociar una emoción de tal manera que se pueda tratar cuantitativamente? Pongo un ejemplo. Hay un satélite, el Hubble, que está mandando fotos de donde está, por donde está pasando en el universo a la Tierra. ¿Sí? Las fotos que saca en nada se parecen a las fotos que se procesan en la Tierra, porque el satélite trabaja con ciertos códigos. Con esos códigos envía la información que en la Tierra otros códigos decodifican. Porque si se quisiera utilizar tal cual la información que envía el satélite, la gente común y corriente pues no entendería nada. O incluso muchos científicos de formación mediocre tampoco entenderían. Entonces se tuvo que diseñar un sistema que codificara la información y le permitiera al satélite obtener información de lo que hay en el espacio, enviarla a la Tierra y aquí se decodificara, o sea, otro sistema que decodificara la información que el satélite le había enviado, para ahora sí ver cómo se ven como los seres humanos vemos las cosas, hasta a color. Entonces yo sospecho, no sé si haya trabajos, porque ya 2 o 3 veces que he dicho esto y pum, vale, de pronto me entero que ya están trabajando desde hace un buen rato sobre el asunto. Pienso que estos problemas que tienen que ver con emociones es parecido a esto, a una tecnología que recoja la información emocional, la codifique, la envíe a otro aparato que decodifique esta información y la ponga para que cualquier persona pueda interpretarla. Entonces, yo creo que House estaría dándole la bienvenida a este tipo de tecnología que permite lo que aparentemente parece inaccesible, convertirla en algo accesible, científicamente hablando, o sea, cuantitativamente hablando. Pues para allá vamos. Leía yo el informe hace como 10 años, porque en México se llevó a cabo una revolución verde con el maíz. ¿En qué consistió la revolución verde? De que en una hectárea que producía 1 tonelada, por decir algo, de maíz, esa misma hectárea ya producía 10 veces más, 50 veces más, ¿cómo? Sobre el mismo, la misma área de cultivo, sí, pero obviamente que el maíz producido ya no era el maíz natural, era un maíz que se requería, ¿para qué? Pues para satisfacer la demanda de maíz en el planeta. Si antes eran 100 los que demandaban maíz, ahora ya son 1000, y al rato ya son 1,000,000, y hay que darles de comer a todos. Entonces la tecnología tiene que ir resolviendo ese tipo de problemas, afectando pues lo que haya que afectar. Y todo se va convirtiendo en cultural, porque la ciencia es cultura, la tecnología es cultura. Y lo que se produce con ciencia y tecnología, pues es cultura, que incluso afecta íntimamente la conducta de los hombres. O sea, tiene efectos morales, lo obliga a pensar de otra manera para actuar de otra manera. Y entonces, este ciclo que algunos pensaron de
que a partir de la ciencia transformar el mundo está ocurriendo a través de la ciencia y la tecnología. El que hagan 1 millón de pantalones para que los estantes de un supermercado estén rebosantes de pantalones baratos, pues no se puede hacer sin tecnología. Y la tecnología no se pudo haber desarrollado sin ciencia. Entonces, ¿cómo cubrir la necesidad humana de, pues, cubrir el cuerpo con un pantalón? Pues haciendo producciones masivas, ¿no? Antes no se podía hacer, ahora ya se hace. Estaba viendo, hay una, ¿qué es una empresa china? Temu, ¿no sabes? Bueno, es una tienda. Temu. Es una tienda, no. Ah, bueno. Pero ahí se venden muchas cosas chinas, eso sí. De pronto desapareció. Yo creo que con esto de los aranceles estaban pensando en cómo actualizar los precios. De pronto, ya ves que en tu computadora aparece lo que tú incitaste a la inteligencia artificial a que apareciera. Con las cookies. Entonces, con las cookies, sí. Pues sí, y con el, ¿cómo se llama? El algoritmo, ¿no? Entonces, ya me empezaron a llegar nuevamente ofertas de productos que habían desaparecido. Habían sido sustituidas, fíjate, por productos de Chedraui. Y obviamente que la oferta era muy limitada, lo que te ofrecía Chedraui. Pero ahora ya llegó nuevamente Temu y veo un montón de cosas y los precios no están muy, digamos, así como para pensar que es el 100% de aranceles que impuso Estados Unidos a China, pues los chinos no están tomando en cuenta porque no lo están enviando a Estados Unidos, lo están enviando a otro lugar, por ejemplo a México. En 2026 van a poner nuevos aranceles. Pues fíjate que quién sabe, porque yo creo que va a tronar. La política de los aranceles ya no tiene sentido. Incluso dentro de la lógica de desarrollo del capitalismo. Lo que se presentaba como el gran logro capitalista, que era la libertad comercial, ahora se quiere restringir. Es como decir, oye, esto que me permitió desarrollar, lo voy ahora a prohibir, pues es un sinsentido. ¿A qué apunta esto? A una contradicción del mismo sistema. ¿Y cómo se supera una contradicción? Pues mediante una transformación radical de las cosas como habitualmente se venían desarrollando. Entonces, se va a tener que ver. Estamos cocinando una nueva revolución a nivel mundial. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Entonces, lo que Trump está haciendo es magnífico porque está haciendo emerger las contradicciones, pues del capitalismo que él representa, ¿no? Que digamos que es la punta. Incluso en términos políticos, asociando estas posturas anticapitalistas, porque eso es la política de los aranceles, de protección, cuando no, hay que abrir todo, y que además eso aplaudía a Trump en su primera administración, abrir todo. Entonces, ahora, ¿cómo pensar en armar una muralla china, pero en el siglo XXI, aislar a los Estados Unidos? Pero esto al mismo tiempo lo está haciendo transformando su propia sociedad. La sociedad norteamericana está en una severa contradicción. La más elemental diada en política es amigo-enemigo. Y en política siempre tiene que haber un enemigo para que todos tus amigos
pues puedan ser coordinados contra ese enemigo. Pero si ese enemigo ya no existe, como dejó de existir cuando lo del comunismo, con la caída de la Unión Soviética, era necesario construir un nuevo enemigo. Pero si no hay un enemigo disponible externo, que se intentó fuera el narco, las drogas, etcétera, etcétera, pero no opera para coordinar todas las energías de una sociedad, entonces se está construyendo en Estados Unidos un enemigo interno. O sea, ya hay estados enemigos de Trump, hay estados amigos de Trump y estados enemigos de Trump, y están recibiendo tratos distintos. Ya, por ejemplo, creo que Atlanta fue amenazada para, casi Trump decía, te vamos a quitar todo lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Cuando nada puede hacer Trump, porque es un negocio de la FIFA. Bueno, a tal grado que ahora se supone que nada más iba a haber un número limitado de partidos en México, y como calificó Irán y no se sabe exactamente en qué grupo va a quedar, y ahorita hay conflictos entre Israel e Irán recientes, pues ya tuvo que decir la FIFA, vamos a abrir más partidos en México por si es que llega a calificar o llegan a coincidir algunos equipos que no tengan cierta, ¿cómo le podríamos llamar? Cierta aceptación política en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, pues van para México. Y ya están abriendo más sedes. Inclusive aquí el Cuauhtémoc ya va a tener, creo que, un partido, imagínate. Eso sí no lo sabía. Pero es por todas estas, o sea, toda acción, o ante toda acción hay una reacción, y en este caso la FIFA está tomando precauciones porque se va dando cuenta de pues todo lo que va a ocasionar. Y aquí la que está perdiendo económicamente es la FIFA, porque no es lo mismo el boletaje que se va a poner a disposición en Estados Unidos, inclusive Canadá, que en México, ¿no? Entonces sí van a bajar ahí sus ganancias, pero dirían por ahí, bueno, pues como en el circo, ¿no? La función tiene que seguir, entonces no se puede parar. Esto se planea desde añísimos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Porque, por ejemplo, ahorita me acabo de enterar que las empresas de tecnología, y así lo ponen en los titulares, empresas de tecnología de estatus mundial, o sea, llámese Microsoft, Apple, etc., sacaron toda su producción de China. Y yo me quedo así de... Dicen, esto le va a pegar directamente a los asiáticos. Digo, como ya escuché ese discurso prácticamente igual a lo que se decía de Rusia, la verdad ya lo estoy dudando. Digo, pero bueno, es lo que dicen los medios oficiales. No sé si pro Trump o no, pero sí por lo menos de que este tipo de noticias nomás no, como que no cuadran. ¿Por qué? Porque todavía en el mundo, digo, si es que Trump pensaba que había una especie de socialismo, comunismo, como a veces él, o no él, sino los que están más a su alrededor, ¿no? Critican. Y pues vemos que siguen en ese estatus de capitalismo, ¿no? En el último podcast lo comentamos. Hay de todo menos socialismo y comunismo. Es una metodología capitalista combinada con quizás algunos rasgos socialistas, y si podemos llamarle en el nombre, porque así es el nombre del partido en China, Partido Comunista, pues hasta allí, pero en la praxis pues es capitalismo puro. Entonces es de hacia dónde se van a ir, porque ahí mencionaban en este tipo de noticias, van a irse a Taiwán. Ajá, pero Taiwán pues es un lugar extremadamente cerquita de China. Dos, los insumos
¿De dónde provienen? De China. O sea, todos los materiales raros que se requieren para la tecnología, pues para que sea más barato, pues tiene que, si lo va a hacer en Taiwán, claro, como mencionan estos medios, tiene que ser de China. Entonces, ¿qué tan cierto o no es que se le está dando un golpe a China? Yo, la verdad, por donde lo quieran ver, yo no veo que le afecte a China. Le va a afectar más a los Estados Unidos y por ende a todos los que lo acompañan o acompañamos, pero no específicamente a China, como he estado escuchando últimamente. Fíjate, el capitalismo, veamos el casero, ¿sí? Digamos el ejemplo más tangible. Para que algo sea exitoso tiene que ser consumido, ¿sí o no? Sí. Mientras más se consuma, pues más se fortalece esa mercancía, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Incluso en términos de información, por eso es la disputa por las audiencias. La información es una mercancía que si tiene compradores, podrá avanzar o por lo menos mantenerse. Si no, ¡pum!, vale, desaparece. Ahora esto, si consideras todas las mercancías que se producen actualmente en todo el mundo, ¿qué se requiere que esas mercancías producidas para que se puedan mantener, para que se pueda mantener su producción? ¿Qué se requiere? Que eso que se produzca se distribuya y se consuma, ¿no? Sí, sí. Pues es el ciclo económico. Finalmente, tiene que haber un número potencial de consumidores para lo que quieras. ¿Sabes cuál es la población de China en este momento? En un sitio que encontré que está en vivo dando esta información, No tiene sé. 1,415 millones. Ay, ya subieron 100,000. 101,708. Pero hace rato era 9, o sea que se murió un chino. Y todavía no nace otro. Ya se murió otro chino. Ya 707. Ese mercado, fuera del sistema capitalista, es una monstruosidad. O sea, los Estados Unidos y las compañías que supuestamente por lo que tú dices, secundan esta postura de Trump, están renunciando a un mercado de 1,000 millones de personas. Si están renunciando a eso, ¿con qué lo van a sustituir? Exacto. Esa es la pregunta. Entonces, como tú dices, eso me suena a algo que yo ya escuché otra vez, efectivamente, ¿no? No hay ninguna población que pueda sustituir a la población china en el sistema económico de producir, distribuir y consumir mercancías. Si es cierto que se ha reducido la capacidad de compra del norteamericano común y corriente, pues su mercado se está reduciendo. Y mucho. Y más ahorita con los aranceles que todo le van a subir pronto. Si no es que ya desde ahorita, pero todavía aún más. Imagínate. Se va a reducir más todavía. Si Tesla produce 1,000 autos, ¿a poco los 1,000 autos se los va a comprar Trump? Pues tiene que haber un mercado a los que les resulte accesible el costo de un Tesla o un teléfono de alta tecnología. De gama alta, creía. Y ahora si esto lo asocias con la broncota de China de ya no venderles las tierras raras que necesitan para esa tecnología los estadounidenses, dices, no, pues, ¿quién va a ganar? Según ahorita estos medios dicen que va a ganar Estados Unidos porque como ellos tienen el monopolio, la tecnología, los saberes, yo me quedo así de... China está avanzando tecnológicamente. Cada cosa que encuentran, que descubren, lo patentan. O sea, Fíjate, es una
tontería lo que dicen estos medios desde mi muy particular punto de vista. No, además es pura lógica, Roberto. Sí, sí, sí. Si tú requieres de una tecnología y ya existe, pues tienes chance de copiarla. Así se protegió de una gran debacle Cuba. Cuba durante mucho tiempo se dedicó a copiar. Por eso cuando vas a Cuba, encuentras que sus automóviles son de los años 50 y 60 en magníficas condiciones. Son autos mecánicos. Bueno, aviones que tiraban, inmediatamente los desarmaban para copiarlos, para tener sus propios aviones, ¿no? Claro, la tecnología se va complicando cada vez más. Y como decía mi compadre, antes yo podía poner el remedio a un problema de mi auto, antes, ahora tengo que ir a la agencia que me lo arreglen. Pero nada imposible que no se pueda hacer, porque bien me dijo un maestro hace años, lo que es capaz el hombre de hacer, otro es capaz de deshacer. O de mejorarlo, o de empeorarlo, pero algo tiene que hacer. Cambia, sí. O sea, no puedes decir esto es mío y ya se... No. Yo sé que las luchas ideológicas que son de narrativas, a ver quién le cree a quién más, ya si te pones a pensar con cierta frialdad, dices, no, pues todos hacen lo posible por ganar en la narrativa, que la gente le crea, pero en los hechos hay narrativas que no se pueden sostener por mucho tiempo, y una narrativa que se cae ya no se recupera nunca. Un mito es mito mientras se cree en él. Si ya no hay creyentes, ya no hay mito, ¿no? Exacto. Para que una creencia sea creíble, tiene que haber algo material que la respalde. Y hasta el momento, yo no veo que la narrativa norteamericana tenga un peso mundial, de tal manera que no permita a otros ensayar otras formas de hacer las cosas. Aquí en México yo lo veo. El Partido Republicano estilo Trump, pues ya dejó de ser el modelo. Se están ensayando nuevos modelos porque ese ya no funcionó. Entonces el nuevo PAN es otro rollo. Están intentando hacer las cosas como Dios les dio a entender. Y eso está bien. Creo que el único que se sostiene apegado al modelo trumpiano es Milei, ¿no? Sí. Que además en su última visita se llevó una paliza terrible, ¿no? Por cierto, este domingo próximo son las elecciones. Híjole, va a tener que comprar avión antes de las elecciones para hacer. ¿Ves que le dijo? O ganas, porque si no, no va a haber lana. Es que ese es un asunto que me da mucha risa, el de Milei. Sí, sí. Entonces, y fíjate lo que dice Petro en la entrevista esta que comentamos de Daniel, con Daniel, le pone ese ejemplo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Venezuela? ¿A quién le está yendo peor? ¿Quién es el que está con una conducta subordinada a Trump? ¿Cómo lo tratan? Pues lo tratan así por subordinado. Dice, no conviene en todo caso hacerle caso a este señor porque sus intereses no son los intereses de los argentinos, de los cubanos, de los mexicanos, bla, 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 bla. Quien crea eso, pues se llevará, como los argentinos lo están viendo, se llevará una desagradable sorpresa, ¿no?
más conviene, decía Petro, ser rebelde que ser sometido. Por lo menos te hace pensar, dices, pues sí. Ahora la rebeldía sin propuesta también es banal, ¿no? Que es el problema del latinoamericano. Y no lo Buena digo yo, parte. sino lo dijo López Obrador. Sí, buena parte así es. Que podemos decir muchas cosas y podemos tener victorias, pero al no haber un proyecto en común, pues se queda en eso, ¿no? En intentos fallidos de... Aunque no, él no se denominaba como de izquierda López Obrador, era más como de un más centro, centro izquierdo. Digamos, un izquierdita muy moderado. Ajá. Igual la presidenta Sheinbaum anda en la misma línea. Yo siento que es un poquito más hacia la derecha, pero bueno, digamos que juega entre moderada centro derecha, moderada centro izquierda, ¿no? Va por ahí jugando, políticamente hablando, ¿no? Pero en el caso de Petro, ya como también lo fue del expresidente de Uruguay, ¿cómo se llama? Aquí lo tenía. Podemos hablar de muchos representantes latinoamericanos, ¿no? Que en el discurso todo está muy bien, pero en la praxis nadie le entra. Es como ahorita Petro menciona planes de un ejército alternativo, de movimientos, como mencionas, ¿no? Rebeldes, que alguna vez hace algunos años, ves que yo también te decía, bueno, ¿por qué no tomamos esa actitud? Bueno, ahorita Petro lo mencionó, pero en aquel entonces me respondías, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero es una etapa del ser humano, pero se supone que para cuando uno crece, pues uno tendría ya que tener pues una manera distinta de pensar, no solamente a partir de la motivación de la rebeldía, que está bien, ¿no? Pero ¿con qué, no? No es nada más así de, pues, me atrevo y ya, sino hay que tener algo, ¿no? No nada más lanzarse como el borras, diríamos aquí en México. Entonces, eso siento que le está pasando. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque está bien, mueve conciencia en algunos que están familiarizados con algunos conceptos que él menciona, pero para el resto de la población es de, ajá, ¿y cómo le vamos a hacer, no? ¿Cuál es el sentido de todo esto, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y es donde probablemente solamente se quede como en ideas, ¿no? Algo que podría bien estar en una conferencia y ya, no más, no, y ahorita se necesita acciones. Al principio mencionabas, es una época o un periodo en el que también, así como vemos que puede suceder muchas cosas, no sé si llamarlas del todo negativas, pero sí es un momento de gran oportunidad para hacer cosas distintas. Mencionabas a mismo Trump, ¿no? Que con todo esto que está haciendo, pues es una estocada prácticamente final de lo que ya se veía inclusive desde antes de la pandemia, ¿no? De cómo es que el capitalismo pues está pues muriendo ya. Ya está en sus últimas, pero Tampoco, tú. No, el capitalismo estadounidense, o sea, el estilo que puso sobre la mesa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahorita la tendencia va a ser la que ponga China. O sea, ya es la que se va a empezar a... Yo inclusive hace algunos 2-3 años pensaba que Rusia era la que iba a imponer ese tipo de capitalismo un poquito diferente al que veníamos en las últimas décadas. No, es China. Ahora entiendo por qué, entre comillas, tenía desde hace ya un buen rato miedo Trump de China. Inclusive en sus discursos lo mencionaba cada rato: China, 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 China. Pues sí, ¿no? O sea, era prácticamente a quien vencer. El problema es de que lo hizo de una manera tal que pues hasta lo que lleva de gobierno, que es muy poquito,
de este segundo mandato es prácticamente pues ir en contra de sí mismo, o no sé, no solamente de capitalismo, sino de sí mismo. Ya hubo movimientos, como cuántos millones se habrán movido ahorita con esto de no queremos reyes este fin de semana. Pues el otro estaba viendo las cifras, son millones, ¿eh? Sí, pero millones, no. O sea, me sorprendió ver eso. No, ya tenía años que no veía esos tipos de movimientos en Estados Unidos. Ya tenía un buen rato que no lo veía. Entonces, significa que conciencia hay en los estadounidenses. No es que haya un movimiento woke, ¿no? Como el que critica normalmente Trump, ¿no? Sino yo creo que ya es consecuencia de la misma realidad que, sobre todo en estados como el que mencionabas, ¿no? Atlanta, California, eh, principalmente donde hay latinos, pues comienzan a darse cuenta de que pues no les conviene, ¿no? Y muchos de ellos votaron por Trump, que es lo más sorprendente de todo, ¿no? Y algunos de ellos, sobre todo algunos venezolanos y algunos cubanos, lo siguen apoyando, ¿no? Entonces, quizás ahí tenga que ver por una cuestión histórica, ¿no? Entre la relación entre Venezuela, Cuba y Estados Unidos, pero sí es interesante ver que el resto sí tiene conciencia de qué es lo que está pasando, porque yo pensaba, hasta hace por lo menos 15 días, que los ciudadanos norteamericanos no iban a reaccionar. A mí sí me dio gusto ver ese movimiento. ¿Va a tener frutos? Vamos a ver. Hay que esperar. Pero de entrada ya se están moviendo. A mí me da gusto. Yo ya tenía años que no veía eso. O por lo menos no lo pasaban en las noticias. O en redes sociales, pues era de... bueno, era algo muy vistoso. Pero ahorita que sí ya les está afectando y nos está afectando, pues vamos a ver qué sucede. Pero sí, insisto, los medios, no sé si tanto es para hacer segunda a Trump. Pienso que también es como una especie de subsistencia, porque muchas de estas empresas saben que si se van en contra de Trump, en caso de que hubiera un pequeño punto de esperanza de que se recupere la economía estadounidense, cosa que la estadística no le ayuda en nada, pero suponiendo que tuvieran esa esperanza, pues sería como de, pues vamos a rescatarnos con nuestras propias uñas, saliéndonos de China porque ya la mano de obra ya no está barata como antes. Pero de ahí en fuera, yo no le veo otra justificación de por qué hagan eso. Quizás estos medios lo hagan ahí para aparentar que sí están un poquito a favor de Trump para que no les afecte internamente, porque ya vieron que parece que el enemigo está en casa, aparte de la parte exterior. Pero también siento que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Una cosa es lo que se ve desde afuera y cómo es que el discurso afecta de manera internacional, pero otro es cómo es que este afecta de manera interna. O sea, pareciera que fueran dos mundos totalmente distintos y por lo que observo se manejan cosas muy distintas adentro y afuera, pero en esta ocasión hay mucha similitud tanto afuera como adentro, y eso genera esto que mencionabas al principio, ¿no? Una oportunidad para cambiar radicalmente a los Estados Unidos y de ahí pues por consecuencia al resto del mundo, ¿no? Porque sí, podríamos estar de acuerdo o no en que Estados Unidos puede caer o no puede caer porque está endeudado, ese que tiene más de 10 mil millones de deuda, ¿no? A comparación de que le sigue, por ejemplo, Brasil, que por ahí anda de los 1,000 millones, o sea, 10, 11, 10 veces menos, por lo menos. Pero sigue siendo influyente. Hasta el momento sigue siendo influyente más que China, más que Rusia, más que toda Europa. O sea, entonces sí, las empresas
tienen que también ver por sí mismos, viendo que no hay capitán al timón, tienen que ver cómo no saltar del barco todavía. Entonces tienen que convencer a la tripulación de mantenerse allí. Pienso que es un mensaje más interno que externo, aunque los que lo leemos por fuera o desde afuera, pues nos suena ilógico. ¿Cómo lo lees tú, Tony? Pues sí, son las contradicciones que ya se apuntaban desde hace un buen rato, por lo menos desde el 19, en las que tenía que caer el capitalismo. Ahí desde el 19 está la tesis de que el capitalismo no lo iba a tumbar nadie, se iba a caer solo, por sus propias contradicciones. Entonces, estas contradicciones llevan a negarse, a negarlo, negar esa realidad. Y al negarse esa realidad, obliga a pensar en el sustituto. Y es esta famosa triada de tesis, antítesis y síntesis, para dar un nuevo producto, que puede ser en cualquier ámbito, pero en el que estamos hablando, en el ámbito social internacional, ¿no? Están muy empobrecidas muchas poblaciones ya, ¿no? Económicamente, Sí, dentro de sí. Estados Unidos o en todo el mundo o incluyendo Estados Unidos. Te digo, Yo, parecen en ser todo el dos. mundo, en todo el mundo. O sea, yo veo a Europa empobrecida en términos propios, ¿no? De sí mismo. Ya todas esas políticas de bienestar que existían han estado siendo limitadas porque pues, ya no les alcanzan los recursos. Pues es que están endeudadísimos. O sea, Entonces, uno dice, bueno, sí generan. ¿A dónde se van todos esos recursos? Hay algo en el sistema mundial que ya no está operando. Eso es lo que va a hacer Kroc. Y sálvese el que pueda, ¿no? Eso ocurre siempre que se dan este tipo de revoluciones, hasta epistemológicas, ¿no? Quien no esté preparado intelectualmente, pues pocas esperanzas para que pueda sobrevivir. Y aquí algo que está haciendo Crunch de una manera, pero no de otra, es el mundo de la religión. Hay religiones que están perdiendo adeptos, pero se están formando vertiginosamente otras nuevas religiones. O sea que si abandonan las religiones para formar otra, ¿cómo llamarle a este proceso? Como le dicen a la transformación del pan, se transformó en pan con lo mismo. pero esa crisis ya se viene dando desde el siglo XIX. Pero también puede ser, como todo en nuestra historia, parece que estaba muerto, pero no. Puede ser después, sobre todo en lugares más ortodoxos como Brasil, Rusia, mismo Estados Unidos, que sea como el punto de fuga para volver a renacer y se agarren de la religión, haciendo una especie de analogía con, por ejemplo, aquellos que por alguna razón caen en el abuso de algunas sustancias como el alcohol y otras. Ves que estos grupos acuden mucho a la religión para sus métodos de sanación. Entonces puede que esa tendencia se llegue a dar a nivel internacional. No sé, pero es una posibilidad. Entonces, ojalá que no. Porque por ahí veía una serie, una caricatura, que ya las caricaturas ya no son para niños ya en la actualidad, pero me llamó la atención un concepto que utilizaban, que era la ciencia, ¿cómo era? El cristianismo científico, por ejemplo. Yo cuando lo escuché fue así como de,
¿Cómo es que conjugaron esos dos conceptos? ¿Y cómo es que a partir de la racionalidad ven la religión en esta serie? No me acuerdo del nombre de la serie, es una caricatura, si la encuentro te la paso. Pero me llamó la atención esa combinación de palabras. Entonces digo, pues, se ve ficción, pero no sé si puede ser ficción. Fíjate que a lo largo de la historia, clases de objetos que no se tocaban, mediante la lógica y la matemática, se tocaron y se empezaron a integrar la una con la otra. Por eso me llama mucho la atención y además me resulta muy interesante esta conjunción entre cristianismo y ciencia. Y sí, si te parece link, mándamelo porque sí me interesa, porque a las religiones no les queda otra más que aceptar pues el desarrollo de la ciencia. Ahora, la ciencia se puede adoptar de muchas maneras. La mayoría o buena parte de esas maneras de aceptar la ciencia es aceptar sus resultados, pero de manera acrítica. Entonces, que un testigo de Jehová me hable del Big Bang, pues sí está haciendo un esfuerzo por unir su cristianismo con el desarrollo de la ciencia. Pero a la hora de conjuntarlos, lo sigue haciendo de manera tal que es la tradición la que se quiere imponer, ¿no? O sea, es la versión religiosa del Big Bang, no la versión científica de los testigos de Jehová. Pero siempre de este esfuerzo por conjuntar clases de objetos que parece que no tenía nada que ver, da como resultado extraordinarias, sorprendentes cosas. Eso está lleno la historia de la humanidad. Es lo que se conoce como analogías, ¿no? Hagamos analogía de esto con aquello, a ver qué pasa. Y siempre pasa algo, por supuesto. Entonces, de esta conjunción de cristianismo a secas con desarrollo científico, ya hay antecedentes, ¿no? Pero digamos que se pongan desde el lado más ortodoxo de las religiones, haya un poquito más de apertura, pues cosas nuevas habrá que ocurran. El otro día estaba leyendo, no terminé de leer el artículo, de que el nuevo Papa ya había retirado más de una decena de ritos católicos. ¿Cuál? El peruano estadounidense que ahorita estuvo, bueno, llegó mejor dicho. ¿Es estadounidense? No, sí. Sí, es peruano. Bueno, es estadounidense es peruano, de nacimiento, sí. pero radicó en Perú por más de 20 años. Ándale, sí. Pues cosas como esas, de retirar ritos, son importantes, aunque parezca que no. Es como cambiar la narrativa. Si empieza a cambiar la narrativa, pues en realidad lo que estás haciendo es hacer emerger un nuevo mito. O sea, una nueva narrativa. Y obviamente que esto impactará ¿qué? A los creyentes. Tendrán que ir sustituyendo poco a poco la nueva narrativa o la vieja narrativa por la vieja narrativa. Un mito sustituyendo a otro mito. Y yo creo que sí está pasando eso, porque la administración de creyentes es muy redituable. Entre más creyentes administres y más estos creyentes cooperen para con sus autoridades, pues más recursos económicos va a haber. Y de eso finalmente es todo el negocio.
No entiendo por qué dicen que los judíos fueron los que empezaron esto del capitalismo. Digo, Pues sí, porque son los que administraban por lo menos en los últimos 2, 3 siglos. Y quizás por eso es que no los quieren en algunas partes. Pues préstamos, bancos. O sea, todo lo que tiene que ver con capital, pues ellos eran, son yo este, nomás digo, todavía parte de esa administración. Y pues ahorita vemos la influencia que tienen en Estados Unidos. No los religiosos, sino los... o sea, hablo en cuestión política mercantil. Por eso es que Israel sigue teniendo apoyo, llamémoslo de alguna manera. El famoso sionismo que difiere un poco de la parte religiosa. Este concepto fíjate que religioso. ahí comparten el mismo, digamos, aspecto, judíos y norteamericanos. Se dicen elegidos por Dios. Mientras la gente se los crea, pues así va a ser. Exacto. Pero cada vez hay menos gente que les cree eso. Porque la competencia por los creyentes es muy fuerte. Y sobre todo en ese plano religioso que es pues casi exclusivamente emotivo. De ahí que esta conjunción entre religión y ciencia sea poco plausible porque domina las emociones y al dominar las emociones ya se adivina quién va a ser quien resulte ganador, ¿no? El lado religioso. Pues a ver qué pasa, porque eso es lo que ese tipo de circunstancias provoca, ¿no? Caer en este lapsus emocional que hace que pues las decisiones racionales no es que no se tomen en cuenta o se lleven al pie de la letra de cómo fueron planeadas racionalmente, sino que el factor emocional termina eso, ¿no? Yéndose por lo más urgente que por lo importante. Y a veces esos errores, aunque nos enseñan mucho, pero sus consecuencias pueden no resolverse a corto plazo, sino a largo plazo por como dices, este punto emocional. Porque no se miden las consecuencias, simplemente se hace y ya. Y a ver qué pasa. Por los de la izquierda, he visto videos por ahí en YouTube que dicen es una oportunidad para la izquierda. No sé. Pero de que es una oportunidad para hacer algo diferente, sí. No sé si necesariamente desde esta dicotomía de izquierda-derecha. Yo creo que ahí ahorita es un momento para todos. Los empresarios, los políticos, los religiosos, los... hay una fractura en el sistema. Alguien la tiene que reparar. El que llegue primero gana. Pues ya, mi querido Roberto, Es algo para terminar, cerrar todo. fíjate que dejé abierto el sitio, este contador en tiempo real de la población de China. Y además la gráfica así está, el histograma, ¿no? Hay un declive sostenido, muy ligero pero sostenido, de la población china. O sea, han muerto más chinos en la hora que tenemos platicando que nacimientos. Y lo voy a dejar así hasta la noche para ver esa tendencia. Y ahora que termine de hacer otras cosas que tengo también que hacer, voy a poner el contador, si existe, yo creo que sí, de la población de la India, que digamos son las poblaciones más grandes que hay en el planeta, ¿no? Sí, India, Rusia y China, bueno, China liderando. Y pues un sistema económico
basado en las economías China e India, tienen que realizar cambios profundos. Pues la India desde Reino Unido, porque está prácticamente gobernando allí los hindúes. Entonces imagínate, ¿Sí? Reino Unido ya casi siendo gobernado por hindúes. China, Rusia y de este lado pues en teoría tendría que ser Estados Unidos, pero ahorita está un poquito ¿No? Brasil. en crisis. A eso iba, que ahorita es Brasil, porque México pues, bueno, lo tenemos de Brasil, vecino, no se puede hacer todo, no tenemos que competir indirectamente pero o ser Brasil aliados. y México pueden definir muchas cosas. Sí, Y Venezuela, importante para todos lados. O sea, no por nada es un objeto de disputa, ¿no? no, pues ahorita, sin pruebas diciendo Trump que está combatiendo el narcotráfico, ¿no? Es que ahora ya metió a Colombia, Eso dice. pero casualmente dice eso y con la última noticia y con eso cierro. Dicen, hemos derrumbado un barco donde venían tantos terroristas, ¿no? Narcotraficantes. Ajá, y después que pues te los llevas para juzgarlos, ¿no? No, los vamos a regresar a sus países de origen. Oye, pues, entonces ¿para qué tiras el barquito? Pues, ¿dónde están los responsables? O sea, desde allí ya te das cuenta de que no saben mentir o si mienten, no. Que sí hay una gran diferencia, entre cómo miente un psicópata y un sociópata. Eso estaría Bueno, interesante ahí después luego nos los platicarlo. explicas. Pero yo cerraría con eso, de que hasta para mentir hay que saber cómo. Y pues Trump nomás no le haya ese cómo. Con eso cierro. Bueno, pues ha estado usted escuchando a Roberto Hernández, González Coyomani y José Antonio Robledo en México, el árbol de los mil frutos. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.